Hola, soy Raquel. Hoy veganamente voy a hacer una morcilla vegana para untar. Para hacerla vamos a necesitar berenjenas, cebolla, la podéis usar blanca pero yo prefiero usarla morada, orégano seco, comino en polvo, pimentón, yo aquí tengo una mezcla de pimentón dulce y picante, aceite de oliva y sal. Hemos picado muy menudito la cebolla y la berenjena, en trocitos así, porque se trata de que según se van cocinando, prácticamente se deshagan las dos cosas, porque es una morcilla de untar. La berenjena, si tenéis berenjena ecológica le podéis dejar la piel, yo se la he quitado porque claro, no es ecológica. Y ahora ya vamos a pasar a la sartén. Ponemos a calentar un poco de aceite y empezaremos por rehogar la cebolla. Y la dejamos que se vaya haciendo a fuego suave hasta que se quede blandita. Una vez que la cebolla está ya transparente, le hemos incorporado la berenjena. La he sazonado con un poquitín de sal para que se haga primero y ahora se trata de dejarla que se haga a fuego suave durante unos 40 minutos para que se cueza bien y se deshaga por completo. Como veis ya está todo bastante deshecho, así que ahora le agregaremos los condimentos. Rectificamos de sal, incorporamos el pimentón, el comino y el orégano. Dejamos unos minutinos para que se integren bien los sabores y ya tendríamos la morcilla hecha. Y aquí la tenemos, una riquísima morcilla vegana para untar. Veganízate. Una receta que da muchísimo juego en la cocina, ya lo veréis, porque os sirve para poner sobre tostadas, para rellenar champiñones, hojaldres, para hacer un simple bocadillo, está buenísima. Ya veréis cómo os va a gustar. Y ya sabéis, los ingredientes de esta receta abajo en la descripción del vídeo y los enlaces de otros sitios donde también me podéis seguir. Os invito a que os paséis por mi blog veganamente.es, donde además de recetas veganas, diferentes de las que publico aquí, también vais a encontrar recetas sobre cosmética natural, propiedades y usos de las plantas, cómo cuidar nuestra salud interior y varias cosas más. Yo creo que os va a gustar. Gracias por pasaros por aquí. Dejadme un like si os ha gustado la receta, compartir con todos vuestros amigos y conocidos y suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!